Lev Yashin, la araña negra que reinventó el fútbol. El fútbol ha sido testigo de muchas leyendas, figuras icónicas que deslumbraron con su talento, que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte. Pero hay un nombre que resuena con un aura distinta, un nombre que no solo definió una era, sino que transformó por completo lo que significa ser un arquero. En una época donde el portero era visto como un simple guardián de la portería, un hombre emergió desde las frías calles de la Unión Soviética para redefinir el puesto con su agilidad, valentía y una presencia tan imponente que hacía temblar a los delanteros rivales. Vestido completamente de negro, con reflejos inhumanos y una destreza que desafiaba la lógica, parecía tener más brazos que cualquier arquero de su tiempo. Su capacidad para atajar era tan asombrosa que lo llamaron la araña negra. Pero Yashin no solo era un portero, era un revolucionario, un estratega y un líder dentro del campo. Fue el único guardameta en la historia en ganar un Balón de Oro, un honor reservado casi siempre para los grandes goleadores. Pero Yashin no solo jugaba para evitar goles, él se adelantaba, dirigía a su defensa, salía del área, atajaba lo imposible y demostraba que un arquero podía ser tan decisivo como el mejor delantero. Su historia es una de sacrificio, de lucha y de gloria, desde los inicios humildes en una fábrica hasta convertirse en el símbolo de una nación y en el ícono de su posición. Es el arquero que cambió las reglas del juego y cuyo legado sigue vivo en cada portero moderno. Bienvenidos a la historia de Lev Yashin, el guardián eterno, el mito indestructible, la leyenda que reinventó el fútbol para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo su legado sigue influyendo en el fútbol actual. Moscú, 22 de octubre de 1929. La Unión Soviética se encontraba en plena transformación. Un país marcado por el trabajo duro, la disciplina y los sacrificios colectivos. En este contexto nació Lev Ivanovich Yashin, un niño destinado a convertirse en leyenda, aunque su camino estuvo lejos de ser fácil. Criado en una familia obrera, Lev aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo y la resistencia. Su infancia transcurrió entre las duras calles de la capital soviética, donde la vida no regalaba oportunidades. Su padre trabajaba en una fábrica, y el destino de Yashin parecía seguir el mismo rumbo. Pero la historia daría un giro aún más desafiante. En 1941, la Segunda Guerra Mundial golpeó con fuerza a la Unión Soviética. Con solo 12 años, Lev tuvo que abandonar su niñez demasiado pronto. Mientras otros niños jugaban, él se vio obligado a trabajar en una fábrica de armamento para apoyar el esfuerzo de guerra. Sus días transcurrían entre herramientas pesadas, ruido de maquinaria y el constante recordatorio de que su país estaba en guerra. El frío de Moscú no solo se sentía en el clima, sino también en las condiciones de vida. Pero Yashin no se quejaba. Aquellos años de trabajo forzado forjaron su carácter, templaron su espíritu y le enseñaron una lección que marcaría toda su carrera. La vida no siempre es justa, pero la disciplina y la perseverancia pueden cambiar el destino de cualquier persona. Sin embargo, el fútbol parecía un sueño lejano. Aunque amaba el deporte, su físico no era imponente y su talento no destacaba en sus primeros años. De hecho, a los 18 años, estuvo a punto de abandonar el fútbol para siempre. Frustrado por la falta de oportunidades y desmotivado por su desempeño en el Dinamo de Moscú, Yashin pensó en dejar los guantes y dedicarse a otra cosa. En ese momento, nadie imaginaba que aquel joven inseguro terminaría convirtiéndose en el mejor arquero de todos los tiempos. Pero el 1920, destino aún tenía preparada una sorpresa. Lo que parecía ser el final de su carrera, en realidad, fue solo el comienzo de su leyenda. En 1949, con 19 años, Lev Yashin finalmente consigue lo que muchos jóvenes soñaban: unirse al primer equipo del Dinamo de Moscú, el club más prestigioso de la Unión Soviética y símbolo del poder deportivo del país. Pero lo que parecía
El inicio de una gran historia casi termina en un desastre. Su debut fue un auténtico fracaso. Nervioso y falto de experiencia, cometió errores graves que le costaron goles a su equipo. La crítica no tardó en señalarlo, y los entrenadores empezaron a dudar de su futuro. En una época donde los errores no se perdonaban fácilmente, Yashin se encontró en una encrucijada. La confianza en sí mismo se desplomó, y el joven arquero comenzó a preguntarse si realmente tenía lo necesario para triunfar en el fútbol profesional. Buscando un refugio para su frustración, Yashin tomó un camino inesperado, el hockey sobre hielo. Como si el destino le diera otra oportunidad, encontró en el hockey una nueva pasión y rápidamente se convirtió en portero de un equipo juvenil. Su talento bajo los palos era innegable, y en poco tiempo logró lo que no había conseguido en el fútbol: ganar un campeonato juvenil como guardameta. En el hielo, sus reflejos se afilaron, su lectura del juego mejoró, y sin saberlo, empezó a desarrollar el estilo único que más tarde revolucionaría el fútbol. Pero su historia no terminaría en una pista de hielo. Un entrenador del Dinamo de Moscú, convencido de que Yashin aún tenía un destino en el fútbol, lo observó de cerca y vio algo que otros no notaron: su capacidad de reacción, su valentía y su determinación para no rendirse. Ese entrenador lo convenció de regresar, pero esta vez Yashin no volvería como el joven inseguro de su debut. Inspirado por su experiencia en el hockey, empezó a jugar con un estilo completamente distinto a lo que se veía en su época. No se limitaba a esperar los disparos de los rivales, salía del arco, cortaba centros, se anticipaba a los delanteros y ordenaba a su defensa con una autoridad que hasta entonces era impensada para un arquero. Había nacido un nuevo tipo de portero. Yashin no solo estaba de vuelta, estaba listo para cambiar el fútbol para siempre. Antes de Yashin, los porteros eran poco más que espectadores privilegiados dentro del campo. Su trabajo se limitaba a esperar los disparos y reaccionar cuando el balón se acercaba. No se atrevían a salir de su área chica, y mucho menos a influir en el juego fuera de los tres palos. Pero entonces llegó él, y todo cambió. Desde el momento en que Lev Yashin tomó el arco del Dinamo de Moscú, el puesto de portero dejó de ser pasivo y se convirtió en el de un auténtico comandante dentro del campo. No esperaba, no reaccionaba, actuaba, salía del área con decisión para cortar centros, anticipaba jugadas como un defensor más y dirigía a su equipo con una autoridad nunca antes vista. Su voz retumbaba en el estadio, ordenando la defensa con gritos que parecían venir de un general en plena batalla. Pero no solo era su valentía lo que lo hacía diferente, sino su asombrosa capacidad de reacción. Tenía reflejos inhumanos, se lanzaba a los lados con la agilidad de un felino, y parecía capaz de detener disparos imposibles. No era raro ver a Yashin estirarse en el aire como si el tiempo se ralentizara, desviando el balón con la punta de los dedos cuando todo el mundo ya cantaba el gol. Ahora, imagina esto. Estamos en los años 50, un fútbol dominado por delanteros feroces y equipos que buscaban bombardear la portería rival. En medio de todo eso, aparece un portero vestido completamente de negro, con su imponente figura dominando el área y sus atajadas desafiando la lógica. Su vestimenta oscura y sus movimientos espectaculares le dieron un apodo legendario: la Araña Negra. No porque tuviera 8 brazos, aunque a veces lo parecía, sino porque atrapaba el balón como si tejiera una red invisible dentro de la portería. Pero aquí va un dato impresionante. Si su estilo de juego ya era revolucionario, sus números lo confirman. A lo largo de su carrera, Lev Yashin atajó más de 150 penales, una marca que sigue siendo casi inalcanzable. Para ponerlo en perspectiva, hoy en día los mejores porteros del mundo apenas logran superar los 20 penales detenidos en toda su carrera. Yashin no solo los atajaba, los estudiaba, los analizaba y los enfrentaba con una seguridad que desconcertaba a los tiradores. Era más que un arquero, era un fenómeno. Era el guardián que cambió para siempre la forma en que el mundo veía a los porteros.
En 1963, Lev Yashin alcanzó la cúspide de su carrera. En un fútbol dominado por goleadores, el puesto de portero casi nunca era reconocido con premios individuales. Pero él no solo fue un portero, fue una revolución viviente. Ese año, Lev Yashin se convirtió en el primer y único arquero en la historia en ganar el Balón de Oro, el reconocimiento más prestigioso del fútbol mundial. Imagina la magnitud de su logro. El Balón de Oro, normalmente otorgado a los mejores goleadores, no había considerado nunca a un portero como digno de ese honor. Pero Yashin lo merecía con creces. Su capacidad para atajar, su liderazgo en el campo y, sobre todo, su estilo innovador lo habían catapultado a ser mucho más que un simple guardián de la portería. Había transformado el rol del arquero y el mundo lo reconoció como el mejor de todos. Sin embargo, el verdadero desafío de Yashin llegaría en 1966, en el Mundial de Inglaterra, el torneo que definiría su legado a nivel internacional. La Unión Soviética llegaba al Mundial como uno de los favoritos, con una defensa sólida y un equipo que jugaba con gran cohesión. Yashin, en la cima de su carrera, era el capitán y el líder indiscutido del equipo. En ese torneo, la Unión Soviética alcanzó las semifinales, un logro impresionante para una nación que aún estaba en pleno proceso de consolidarse como potencia futbolística mundial. Aunque el sueño de llegar a la final se desvaneció, Yashin dejó claro que no era solo el mejor portero de su tiempo, sino el mejor de la historia. En cada partido, sus atajadas espectaculares y su capacidad para leer el juego lo convirtieron en la gran figura de ese mundial. A pesar de la eliminación en semifinales, quedó claro que, sin su liderazgo y su presencia, la Unión Soviética nunca habría llegado tan lejos. Pero no solo sus compañeros de equipo y aficionados soviéticos lo admiraban. Nombres legendarios como Pelé, Beckenbauer y Eusebio lo reconocían como un verdadero gigante del fútbol. Aquellos que dominarían el fútbol mundial en las siguientes décadas sabían que Yashin era un faro de inspiración para todos los porteros y jugadores de su generación. Pero, ¿qué ocurrió después de su retiro? ¿Cómo continuó la leyenda de Yashin tras colgar los guantes? Tras colgar los guantes, la vida de Yashin no fue fácil. El hombre que había dominado las porterías de todo el mundo enfrentó el mayor desafío de su vida: su salud. Durante los años posteriores a su retiro, Yashin sufrió serias complicaciones médicas, entre ellas una grave afección que lo llevó a perder una pierna. La misma figura imponente que había deslumbrado en los estadios ahora luchaba por mantenerse a flote en su vida personal. La noticia de su salud quebrada fue un golpe duro para los fans del fútbol mundial. Pero lo más admirable de Yashin no fue solo su capacidad para atajar goles, sino su increíble fortaleza ante la adversidad. A pesar de sus problemas de salud, su legado continuó creciendo, transformándose en una fuente de inspiración para generaciones de porteros que veían en él no solo al mejor arquero de todos los tiempos, sino a un verdadero símbolo de resiliencia. Hoy, décadas después de su partida, Yashin sigue vivo en la memoria de todos los que aman el fútbol, no solo en los recuerdos de sus hazañas sobre el campo, sino también en el reconocimiento que la comunidad futbolística le ha otorgado. El trofeo Lev Yashin, instaurado en 1994, premia al mejor portero del mundo. Este galardón, que lleva su nombre, se entrega cada año a aquellos que, como él, son capaces de dominar el arco y cambiar la historia del fútbol. La influencia de Yashin es tan grande que sigue viva en cada arquero moderno. Hoy, los porteros no solo son considerados los guardianes de la portería, sino que su rol es integral al juego. Sus reflejos, su capacidad de liderazgo y su estilo innovador deben mucho a lo que Yashin logró en su época. Y para cerrar con broche de oro, ¿sabías que en 2018, en el Mundial de Rusia, se presentó una estatua en su honor? Fue colocada en el Estadio Luzhniki, en Moscú, como un tributo al hombre que cambió para siempre el fútbol. Lev Yashin nunca será olvidado. Su legado vive en cada parada espectacular, en cada portero que sale al campo con la intención de hacer historia. La araña negra sigue más viva que nunca,
y su nombre permanecerá grabado en los anales de la historia del fútbol por siempre. Lev Yashin no solo fue un portero, fue un revolucionario, un mito, una leyenda que cambió el fútbol para siempre. Su historia nos demuestra que los verdaderos grandes no se limitan a su tiempo, sino que trascienden generaciones. ¿Qué opinas de su legado? ¿Es Yashin el mejor portero de todos los tiempos? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia legendaria del fútbol. Aquí, cada jugador, cada entrenador, cada momento es una lección de vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los grandes nunca mueren. Su legado vive para siempre en el corazón de los que amamos este deporte.